Tuvimos polémica con el lanzamiento de Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, el Chapter 5 tuvo muy buena recepción por los jugadores. Sin embargo, el creador de contenido Markiplier consideró que esta entrega era un absoluto desastre. Este creador es muy famoso por sus grandiosos videos donde los desarrolladores pusieron algunos secretos como la fecha de su cumpleaños. I know when your birthday is. June 28th. Y cuando salió el Chapter 5, muchos esperaban conocer su experiencia. Me tomé mi tiempo para ver todo su gameplay y de lo más importante señalado es lo siguiente. Mar empieza quejándose de que le muestren los Ronsai como una excusa para venderlos en la tienda. Aquí empiezo a darle la razón porque ya luego de completar el juego te das cuenta que los Ronsai solo sirvieron de adorno y cometieron el mismo error que se había criticado en el pasado. Mar se molesta de haber olvidado algo y que el propio juego ya no le deja regresar. Para este punto estoy de acuerdo en que deben dejar algo de espacio para que el jugador pueda regresar a conseguir el secreto y no cerrarte la puerta por solo haber avanzado un poco. Mar se queja de no poder hacer zoom porque considera que se pierde todo esfuerzo artístico para simplemente cambiar a un texto genérico. Aquí también le doy la razón de que ya deberíamos hacer zoom a estas alturas y en caso de que la letra no se entienda, entonces ya me das la otra opción. Mar se pregunta del por qué fue buena idea de que Player se metiera en la máquina de recuerdos. Esto es algo que quizá fue en respuesta a las quejas que él tuvo en el Chapter 4, donde le gustaba la idea de poder revivir los recuerdos en tiempo real. Mark no le gustó el pasillo secreto, donde solo escondía el VHS de Huggy Wuggy. En este caso pienso que ya son gustos de cada uno, porque este pasillo servía más para decirte que aquí estaba encerrado Huggy luego de los recuerdos pasados. Mark reconoce que la calle Dulce le parece interesante y le gustan las cosas raras que están pasando. Luego de eso también comenta que le está gustando mucho jugar a la casa de Lily, comparado con todo lo que ha jugado hasta ahora. Lamentablemente su experiencia fue arruinada cuando empezó la persecución. Mar recibe jumpscares innecesarios porque el juego no es muy claro hacia dónde tienes que ir. Existió la confusión de que había que tocar el botón cuando en realidad solo debía saltar. Mark es atrapado porque el juego te hace pensar que el camino está bloqueado y cuando te das cuenta de tu error ya es demasiado tarde. Luego de completar esa parte podemos notar que Mark ya empieza a fatigarse al punto de que quiere terminar el juego cuanto antes. Esto se resume a que ya no quería seguir leyendo notas y adivinaba el código para pasar a lo siguiente. Se empieza a cuestionar por qué existe un lugar llamado los Electroshock Shower cuando realmente se deberían estar haciendo juguetes. En este caso discrepo porque lo de hacer juguetes solo sucede en la parte de arriba, pero nosotros estamos en la zona restringida por lo que solo encontraremos experimentos y cosas científicas. Llega un momento en la que Mar se llega a quejar de que tiene mucha hambre, empeorando aún más su estado de ánimo. Esto también provoca que los puzzles se hagan cada vez peor y teniendo que reiniciar todo de vuelta. Los problemas anteriores provocaron que Mar ya no disfrutase la persecución con Huggy Wuggy. Cuando termina de jugar hace una crítica hacia el grappa por lo lento que cambia las manos y si bien podría hacer esto más rápido, la verdad es que esto ya es muy rápido si lo comparas a lo visto en el Chapter 3. Mark dice que le gustó Lily Lovebreads, pero sentía que su participación era muy aleatoria. Aquí no estoy de acuerdo porque Lily era en realidad la señorita Gracie y que era muy importante en el lavado de cerebro de las víctimas inocentes. Esta grabación él mismo la escuchó pero no le dio la suficiente importancia cuando Gracie confirmó ser la muñeca. Mark se refiere a que existen personajes interesantes pero lamentablemente estos se van en el mismo capítulo mientras que hay otros como Ghibli que no hicieron casi nada. Mark se refiere de que existieron demasiadas persecuciones las cuales tenías que hacer mucho ensayo y error provocando que perdiese el valor al fallar tantas veces. Aquí le doy la razón porque ninguno de nosotros somos adivinos hacia dónde es el camino correcto. Muchos fueron las personas que se comieron varios jumpscares porque el camino era confuso. También menciona que no es un buen momento para usar las nuevas mecánicas a mitad de persecución. Esto viene acompañado con el punto anterior, ya que al no saber hacia dónde nos vamos, te terminas cayendo del mapa o tampoco te dejan pensar porque Lily ya está contando, haciendo que esto sea frustrante y perdiendo todo el miedo en el proceso. Mar tuvo posiblemente la peor experiencia que puede pasarle a alguien jugando a un videojuego. Primero porque estaba de mal humor, segundo por contar con unos cascos que le fallaban a cada rato, tercero porque se le crashó en pleno directo.
It crashed. Y todo eso mientras estaba con hambre, empeorando su ánimo. Eso sin mencionar que perdió mucho tiempo en una parte del juego que drenó mucha de su energía. Y esto no lo digo para defenderlo, porque sí considero que fue bastante estricto con Poppy Playtime. Pero hay que entender que para Mark, Poppy Playtime no es ni de cerca su juego favorito. Si bien ha jugado todos los chapters, tampoco recuerda ninguno de los sucesos que previamente ha jugado. Un ejemplo de eso podemos mencionar cuando Poppy se disculpa con él, pero él no recuerda por qué se está disculpando. Por supuesto que Mark juega a muchos videojuegos y es entendible que no se acuerde, pero debemos recordar que Chapter 5 es una continuación, y si no te acuerdas de algo tan importante como la huida de Poppy, entonces vas a tener el problema de que no sabes lo que está pasando. Aquí no se está pidiendo de que se aprenda todo el lore de Poppy Playtime, sino de que recuerdes lo que ya jugaste. Sin embargo, tampoco pienses que Mark odia a Poppy Playtime, porque hubieron muchas ocasiones donde él sí se estaba divirtiendo. Ahora bien, los desarrolladores también han fallado en revelar dentro del juego mucha de la información que era secreta. Todos sabemos que los jugadores casuales son la gran mayoría que decide el éxito de un juego, pero estos jugadores no los puedes castigar por no haber estado en el ERG, porque no se hayan leído un libro en la página X o por haber omitido la colaboración con Fortnite. Todos estos secretos hubiesen sido muy importantes para los jugadores casuales dentro del juego. Mi intención con este video era explicarte cómo fue que ocurrieron las cosas, dando mi opinión de forma justa y objetiva, dándole a ambas partes el respeto que se merecen. Considero que Mark tuvo puntos válidos para criticar el juego, pero también fue demasiado estricto, mientras que los desarrolladores hicieron un buen juego, pero cometieron errores que perjudicaron la experiencia. Y con toda esta polémica no quiere decir que el juego sea malo, ya que las reseñas son mayormente positivas, contando con un 79% ahora mismo. Los desarrolladores también nos dedicaron algunas palabras, las cuales nos dicen lo siguiente: ha habido mucho debate en línea con respecto a Chapter 5. Siempre es divertido ver qué es lo que conecta con la gente y qué es lo que quieren para el futuro de Poppy Playtime. 85% de las reviews es bastante bueno, pero no voy a descansar hasta conseguir un resultado abrumadoramente positivo, porque impulsar el horror interactivo y psicológico es mi principal prioridad para el futuro de la franquicia, dándonos a entender que escucharon las críticas y van a mejorar para que los jugadores se estén satisfechos. Y ese sería el video con el polémico inicio de Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Curiosamente, lo más memorable del Chapter 5 fue la casa de muñecas, y la única razón para ello tiene que ver con Lily.